Esta nación no solo se conoce por ser la casa de la piña colada, sino también porque se baila un buen despacito y se baila al ritmo de salsa. Así es que, mis queridos viajeros, bienvenidos a Puerto Rico. Que no se queda. Bueno, mis queridos viajeros, comenzamos este recorrido entrando al Castillo San Felipe, mayor conocido como El Morro, uno de las edificaciones históricas de Puerto Rico, construida entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Es una fortaleza que servía para proteger a la isla de los ataques marítimos por esos grandes países de Europa que buscaban conquistar territorio. Después de la apertura del Canal de Panamá en el 1914, Puerto Rico se convirtió como en el lugar ideal para que los barcos pasaran por esta isla y conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. El Morro fue el segundo fuerte construido en el islote de lo que ahora se conoce como el Viejo San Juan. Tras la Guerra Hispanoamericana en 1898, la isla cambió de manos de España a manos de los Estados Unidos, haciendo del Morro una instalación militar durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hoy día, el Morro es un punto de referencia nacional de la isla. La entrada a este lugar es de $10 para los adultos. Hay muchas cosas que están prohibidas para entrar a este lugar, como las bebidas alcohólicas, volar drones o tener arma de fuego. Así es que cuando vengas a Puerto Rico no te puedes perder visitar esta gran fortaleza que se considera ya como un patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1983. Así es que sigamos rodando por Puerto Rico. El Viejo San Juan es el casco histórico de la capital puertorriqueña y fue fundada en 1521 por los colones españoles. Esta ciudad se caracteriza por sus bellas calles adoquinadas y sus edificios coloridos que transportan a los que la visitan a la época de la colonización española. Sin duda, el Viejo San Juan es el lugar turístico más visitado de Puerto Rico, recibiendo millones de turistas que llegan tanto en crucero como por aire. Yo solamente pienso en ti. Esta noche quiero que seas mía. No te... Bueno, en este viaje por Puerto Rico me hago acompañar de mi cuñada Idil y de la prima Irene. Saluden. Hi. No, espérate, eso es Puerto Rico. Aquí se habla español. Bendito, nene, ¿cómo estás? Lo que pasa es que desde que uno llega aquí se le pega el acento, pero estamos bien. Coño, pues se te pegó rápido porque acabamos de llegar. Exacto, Puerto Rico es espectacular. Estamos en el Parque de las Palomas. Esto ¿Por es... qué el dominicano es así? Yo no entiendo. No entiendo por qué. Bueno, en nuestra aventura por Puerto Rico vamos a conocer con estas dos y con un grupo más que tenemos de familiares todo Puerto Rico, lo que le llaman la isla y el Viejo San Juan. Vamos. A rodar con Browdy. Fuego, mi amor por ti es puro fuego. Fuego, puro fuego es mi amor por ti. Ahora sí, mi gente, estamos rodando por el Parque de las Palomas. Aquí tú vienes, compras maíz, te los pones en las manos y aquí te haces unas tomas de fotos épicas. Muchas personas para celebrar sus quinceañeros, bodas, vienen hasta este parque para hacerse fotos maravillosas y no cuesta mucho, solamente tienes que comprar el maíz y ya no tienes que pagar entrada. Vamos a ver.
puedes sentir, ay, las picadas de su pico de la boca y de sus uñas. Ay, son bien agresivas. Pero están bonitas. Vale la pena sufrir. No. La paloma, póngale su libro. Porque me da miedo que me caguen. Son interesantes, lo único que son un poco agresivas porque con sus uñas y con su pico te marcan todas las manos, pero la experiencia es inolvidable y las tomas de fotos, 1000. La última noche que tú fuiste mía, la llevo guardada de mi ser, porque te fuiste aquella noche, porque te fuiste sin regresar y me dejaste. Pues aquí estamos ahora frente a la residencia del gobernador de Puerto Rico. Sabemos que Puerto Rico no tiene presidente porque sigue siendo un estado libre y asociado de los Estados Unidos. La fortaleza fue la primera fortificación construida en la isla. Dicha construcción data de 1533 a 1540. Este edificio también se le conoce como Santa Catalina, en honor a Santa Catalina de Alejandría, patrona de la elocuencia. Esta es la proximidad más cercana que tenemos a la residencia del gobernador de Puerto Rico. Y aquí arriba, como pueden ver, antes habían unas sombrillas y ahora hay mariposas rosadas. Mira qué belleza. Y aquí detrás de mí está el Congreso de Puerto Rico. La verdad es que su arquitectura se me parece un poquito al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. El Capitolio de Puerto Rico es la sede de la Asamblea Legislativa que forman la Cámara de Representantes y el Senado. Este edificio también se le conoce como el Palacio de las Leyes. La idea de su construcción surgió de Luis Muñoz Rivera y tras su fallecimiento no pudo ver su obra realizada. Así que el Capitolio se inaugura el 11 de febrero de 1929, celebrándose 3 días después la primera sesión legislativa. No sé por qué me vuelves loca, no sé por qué te gusta hacerme daño. Que hay una más son dos, que hay una más son tres las veces que te llamo. No sé por qué me vuelves loca, no sé por qué te gusta hacerme daño. Bueno, mi gente linda, nos encontramos en Guabate, Puerto Rico. Es un lugar que está entre las montañas, casi yendo al sur de Puerto Rico, haciendo una de las actividades muy común en Puerto Rico que se le llama el chinchorreo. Esto consiste en ir de colmado o de bodeguita en bodeguita, comiendo, tomando, escuchando música, y es una
es algo muy divertido que hacen los puertorriqueños. Así que acompáñame a chinchorrear. Me acaba de pasar algo bien cómico y es que mientras estaba grabando pude grabar a una pareja que estaba peleando dentro de un carro y algo que más me gustó fue bien cómico, es que la señora me dice, por favor no me grabes, que tengo marido y ando fugaz. ¿Qué significa eso? Díganmelo, boricua, que no entendí. ¿Qué significa? Créeme que todo el boricua lo entendió. Dominicano. Algún boricua que me explique, tengo marido y ando fugaz. Solamente pienso en ti. Esta noche quiero que seas mía. No te niegues, me tienes aquí. Ahora me encuentro en una de las playas más bellas de Puerto Rico, se llama Puerto Nuevo. Yo estaba en busca de Mar Chiquita, que para mí era la número 1. Yo estuve aquí en el 2019, era una playa hermosísima, pero yo creo que después de la pandemia se vio un poquito afectada, pues ya no hay muchos vendedores, tampoco hay personal que atienda a uno en cuanto a los alimentos que vendan y ese tipo de cosas. Pues en la misma costa norte, un poquito más hacia el este, me encontré con playa Puerto Nuevo. Es una playa hermosa. Mientras estuve volando mi dron en Mar Chiquita, me corté, pasó un incidente en este dedito, porque fui a agarrar el dron y metí el dedito y ya, miren lo que me pasó. Pero eso no va a impedir que la sigamos pasando bonito aquí en Puerto Rico. Nuestro amor por siempre vivirá. No hay barreras que no vencerá. No, no, no. Fuego, fuego en mi corazón. Fuego, fuego en mi alma. Fuego, fuego en mi
Dale. ¿Cómo que está la patineta? Mira cómo que está la patineta eléctrica aquí, mira. Si en Santo Domingo en la 42, le llamaban patineta. Le sacan el GPS, la madre muelle, hasta por pieza la venden. Es que estamos en Puerto Rico, vale. Si en Santo Domingo, En la 42. Y ya no sabes lo que pasa. El primer verso, papi. Lo que manda aquí la clave. Este ritmo guaguancó. Terminamos aquí en la Casa Bacardí. La construcción comenzó en el 1936 aquí en San Juan, Puerto Rico, pero no fue hasta 1958 cuando se construye toda esta destilería. Esta es una de las más grandes, de ron premium más grande del mundo, porque cuenta con más de 20 instalaciones. Dentro de los tours, de las experiencias que ofrecen, está la mixología, que fue la que yo elegí, que cuesta $75, pero ofrecen otras más, como el ron, como el paseo y como un poco de la historia de cómo se fundó todo esto. Así es que tú acompáñame a disfrutar de esta maravillosa experiencia. Yo sé lo que tenemos, no es para juego y esto divino. Por eso lo que hacemos gritar, tumbarle con ritmo letales. Bienvenidos a la Casa Bacardí. Después de un bello recibimiento con un trago de Bacardí, iniciamos este recorrido con el museo de cómo se creó esto, ¿verdad? De la familia, el museo de la familia de Bacardí. ¿Cómo se llamaba, Facundo? Don Facundo Bacardí. Aquí está mi amiguita. ¿Cómo es tu nombre, corazón? Cori, que nos va a explicar cómo funciona esta destilería. Bienvenido. Que viva mi gente, que viva la raza. Llegamos al lugar feliz, donde se prepara todo. Ya terminamos la experiencia aquí en Bacardí. Duró aproximadamente 75 minutos entre la historia de cómo se construyó esta destilería y cómo se originó todo lo relacionado a Bacardí. Disculpe, estoy hablando un poco ronco porque el alcohol y los gritos hacen cosas. ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Excelente. Es una experiencia inolvidable. A hablar la verdad, no quería venir. El hecho de que hay alcohol ya es un plus. Yes. So que no quería venir por el precio. Me lo encontraba un poquito elevado, pero vale la pena. Eso y más. Porque vive una experiencia inolvidable, preparas trago, comparte con personas, excepto que conoces la historia de uno de los ron que se originó en Cuba, luego radicó aquí a Puerto Rico. So que es una experiencia inolvidable. Si puedes hacerlo, bueno, pues vive esta experiencia. Te invitamos a vivir esta experiencia. Ah, ok, perfecto. Pero el alcohol me tiene un poquito prendido. Puerto Rico es una de las islas que vive eternamente en mi corazón. Más que por su belleza natural, es por su gente, tan buena, noble, genuina y amigable. Como dominicano me siento honrado de que la geografía nos regale el privilegio de ser islas vecinas. Puerto Rico tiene mucho más de lo que les estoy mostrando. El corto tiempo nos limitó. Ya habrá que volver. Borinquen, aunque es pequeña en tamaño, sin dudas es grande en espíritu.
y ha quedado demostrado que es más fuerte el poder boricua que cualquier huracán. Esta es la cuna de grandes artistas, bellos paisajes naturales y poseen algunas de las playas más bellas del mundo. Es por algo que se le llama la Isla del Encanto. Hasta pronto, Puerto Rico.